tag en el canal de Master of the Universe. Esta vez vamos a hacer un repaso a los mejores discos de la década de los 2000, desde el 2000 hasta el 2009. Estás en Master of the Universe, bienvenido. Nuevo tag en el canal de Master of the Universe. Como decía, este va a ser un tag en el que voy a hablar de los mejores trabajos desde el año 2000 hasta el 2009. Por aquí arriba tienes también la posibilidad de ver los tags anteriores de los años 80 y de los años 90. Este sería el tercero y luego ya quedará uno más adelante. Un tag colaborativo con todos los canales de la alianza de Metal Alliance. Aquí aparecen todos los canales, en la descripción también los tienes para que primero les eches un ojo si no los conoces, y segundo también para que vayas viendo ese tag, como ellos también han elegido sus mejores trabajos de esta década. Como en los tags anteriores de los 80 y de los 90, en este no voy a hablar de Power Metal, y a lo mejor preguntarás por qué, si Master of the Universe es un canal de Power Metal. Bueno, pues básicamente porque Master of the Universe es un canal de Power Metal, y probablemente muchos de los discos de los cuales hablaría en este tag, si incluyera el Power Metal, pues ya los hablaré en distintas secciones que tiene el canal, como los clásicos imprescindibles, como los repower, etcétera, etcétera. Así que en este vídeo solo vas a ver discos que no son de Power Metal y que a mí, por una razón o por otra, me encantan y me apasionan. Así que, sin más dilación, comenzamos con estos 10 discos, los 10 discos preferidos míos de la década de los 2000, desde el 2000 hasta el 2009. Recuerda, importantísimo, esto es una elección absolutamente personal y que solo está basada en mi gusto, y no tiene nada que ver de que sean los mejores o no, sino simplemente los más que me gustan a mí, los que yo prefiero. Empezamos. Tercer disco, después de dos bombazos absolutamente inesperados por la comunidad metalera, como fueron Something Wild y Hailbray, dos discos que salían en el año 97 y en el año 99, un poquitito más adelante, en octubre, el 30 de octubre del año 2000, un año después del segundo disco, salía esta tercera joya de los fineses Children of Bodom, titulado Follow the Reaper. Un disco que completaba en esos tres primeros años de vida de la banda tres de los 5 mejores discos que Children of Bodom tiene. Un disco que yo, cuando lo sigo escuchando, me sigue pareciendo una especie de greatest hits, un top, lo mejor de Best Of, porque la verdad que son todos temazos uno tras otro. Durante esos 38 minutos creo que tiene de duración. Para mí es el mejor disco de la carrera de Children of Bodom, y por eso tenía que estar en este top de lo mejor de la década de los 2000. El 10 de marzo de 2003 salía a la venta el quinto trabajo de estudio de los británicos Cradle of Filth, titulado Damnation and a Day. La banda de Danny Field firmaba un discazo que incluso para mí superaba a su antecesor Midian, y que quizás ponía punto y final a esa etapa dorada de Cradle of Filth, porque a partir de este disco empiezan a encadenar una serie de discos flojos, mediocres, que yo creo que no se va a recuperar hasta hace bien poco, hasta 2015, cuando sacan una auténtica maravilla, una auténtica joya titulada Hammer of the Witches, que yo creo que está dentro de los mejores trabajos de la banda. Damnation and a Day para mí sigue estando entre los mejores discos de la banda, y sin lugar a dudas, esto está absolutamente claro, es el mejor trabajo que hicieron desde, pues yo diría que desde el año 2000 hasta el 2015, que aparece ese Hammer of the Witch.
Primero hicieron un disco de versiones que sorprendió a todo el mundo. Más adelante empezaron a componer sus propios temas. Un poco más adelante comenzaron a meter percusión en algunas canciones. Y el último paso que dieron fue, aparte de ya tener un batería fijo, tener también temas cantados por algunos vocalistas de prestigio. Fue en 2005, concretamente en enero del 2005, cuando Apocalíptica, los fineses Apocalíptica, sacaban su quinto disco de estudio y que titularon como la banda, un disco homónimo llamado Apocalíptica. Un disco donde empiezan a colaborar, como digo, algunos vocalistas de otras bandas. En este caso lo hacían dos vocalistas finlandeses también, que en ese momento estaban en una posición bastante alta dentro del estatus del rock o el metal gótico. Ahí estaba rock gótico o metal gótico, en esa frontera, como eran los vocalistas de Him y de Rasmus. Un disco cargado de muchísimos buenos temas que siguen siendo parte del setlist habitual de la banda en directo, donde como una nota curiosa o una anécdota, está también el tema Quotomo, el segundo tema del disco, un corte que además pudieron tocar en la ceremonia de inauguración de los Mundiales de Atletismo de Helsinki en 2005. Tocaron en esa ceremonia, donde también participó en esa ceremonia los también finlandeses Nightwish. Y ahora vamos con la banda Montaña Rusa, la banda que sube, que baja, que sube, que baja. La banda que es capaz de sacar un disco debut impresionante para luego hacer un giro dentro de su música y empezar a publicar discos reguleros hasta llegar a basuras como Superchurch y luego recuperarse y hacer una maravilla como The Blackening. Estoy hablando de Machine Head, evidentemente, que en 2007 sacaban esta joya, The Blackening, que probablemente sea el último gran disco con permiso de Onto the Locust, y donde ha vuelto otra vez a caer en esa montaña rusa con el último y lamentable trabajo de título Catarsis. Pero este Blackening traía bajo el brazo lo mejor que sabe hacer Rob Finn y lo que sabe hacer Machine Head, con una, para mí, la formación mejor que ha tenido la banda en toda su historia, y con temas que desde el primero, que duraba casi unos 10 minutos, hasta Hello, que también duraba como unos 9, eran temas que mezclaban esa agresividad con esas melodías vocales tan buenas, con una base rítmica escandalosamente potente, y que tenía unas letras serias y contundentes, y esto lo vemos por ejemplo en el tema preferido mío de todo el disco, que llevó el título de Aesthetics of Hate. Me costó mucho escoger un disco de esta banda, porque no solamente en esta década, sino en toda su carrera tienen discazos. Al final me decanté en una lucha muy dura contra Fate of North por este Twilight of the Thunder God. Un disco que creo que es el que los colocó definitivamente en lo más alto del metal extremo europeo. Amon Amarth, que ha tenido, o que tiene un estilo propio, un estilo muy característico, un estilo que enseguida, desde que lo escuchas, sabes que son ellos, y que han ido puliendo paulatinamente desde el primer disco, que era un sonido más crudo, más extremo, hasta llegar a este Twilight of the Thunder God. La banda de Johan Heck es una fábrica de hacer discazos, y realmente de esta década, entre el 2000 y el 2009, podía haber cogido casi cualquiera de los que publicaron. Desde la primera escucha que le di a este disco me quedé absolutamente
enamorado de él, By the Light of the Northern Star, el primer disco que escuché de una banda que venía además, de una banda llamada Tyr, que venía además de un lugar como muy, no muy típico dentro del metal, como era, o como son las Islas Feroe. Era el quinto disco de su discografía y cuando lo descubrí me pregunté por qué no conocía yo a esta banda anteriormente. A partir de ahí empecé a escuchar los discos anteriores y todavía me cabreé mucho más cuando seguí descubriendo discazos como Ragnarok o Eric the Red. Metal extremo con muchos coros, muy vikingo, con unas guitarras atronadoras, con una muy buena base rítmica y con algo que sorprende y es la voz, que son voces limpias y no la típica voz gutural más propia de este género. Un disco que si no has escuchado ya estás tardando en hacerlo porque es un auténtico discazo. El 9 de septiembre de 2009, o sea, el 9 del 9 del 9, salía a la venta el cuarto trabajo de los fineses Ensiferum, titulado From Afar. Yo creo que es el mejor disco, el último gran disco de Ensiferum, con permiso de One Man's Army. Yo creo que, con permiso de ese disco, es el último gran disco de la banda. Un disco que para mí es justo el pico final ya de su discografía y a partir de ahí está viendo una caída que mucha gente la verá más así, otra gente la verá más así, depende de los gustos de cada uno, pero sí que es verdad que yo creo que este From Afar aún ha sido imposible de superar por ello. Un disco lleno de todo lo que tiene que ser Ensiferum, es decir, agresividad, melodía, buenos coros y ese rollo tan vikingo también que tiene. Además creo que es la mejor formación que ha tenido la banda, con Emi en los teclados, que ya hace mucho que no está, y con Petris Lindros, que había entrado justo en el disco anterior, en Victory Song, en las voces, sustituyendo a Jari Mäenpää, que justo se había ido en ese momento, antes de ese Victory Song, para formar otra banda importante de Finlandia como es Wintersund. Muy prontito, el 29 de enero de 2001, llegaba otro de los grandes discos que para mí ha dejado esta década. Era el segundo trabajo de los italianos Lacuna Coil, que llevó por título Unleashed Memories. Una banda que yo había conocido justo cuando sacaron su primer trabajo, 3 años antes, un trabajo que venía en formato EP y que llevaba por título también el mismo nombre que la banda, Lacuna Coil, y que me sorprendió porque ese metal gótico que hacían contenía dos voces, una masculina y una femenina, pero no era la típica bella y bestia, esta voz gutural con la voz más limpia de ella, sino que en este caso eran dos voces limpias, tanto la de Andrea Ferro como la de Cristina Scavia. Un segundo trabajo que les empezó a abrir las puertas de festivales y de conciertos y de público fuera de Italia, a pesar de que en este disco aún contiene un tema, precisamente uno de los temas más destacados de este trabajo, cantado en italiano, como es Senza Fine. ¿Mezclar metal con rockabilly? ¿Es posible? Sí, es posible, y los daneses Volbeat lo hacen a la perfección. Su primer disco ya sentaba las bases de lo que iba a ser Volbeat. El segundo perfeccionaba la propuesta, pero en 2008, con el tercer trabajo, Guitars, Gangster and Cadillac Blood, creo que ya lo perfeccionaban absolutamente. Es el tercer disco de Volbeat, donde para mí el mejor de toda su carrera. Creo que es el más equilibrado y también es el donde dan rienda suelta a toda su imaginación y sobre todo a toda su creatividad. Dos curiosidades con respecto a Volbeat. Para
Una de ellas es que, en el caso de su líder, Michael Poulsen, los que lo conocían anteriormente en su otra banda, antes de Volbeat, que era Dominus, donde cantaba con una voz gutural, era una banda de death metal y cantaba con una voz gutural escandalosa. La segunda curiosidad es que el tercer disco de Dominus, precisamente, se llamó Volbeat y había ya un cambio absoluto de género, ya no hacían death metal, ya la voz no era tan gutural y donde ya se empezaba a ver algún tipo de alguna cosita de lo que iba a ser ese paso a su nueva banda Volbeat. Ya precisamente en este disco de Dominus, titulado Volbeat, además participaba el que luego sería el bajista de Volbeat, o sea que ya más o menos se estaba creando ese germen de donde iba a partir esta banda, que ahora es una de las más reconocidas, de las más importantes a nivel europeo. Y el último disco de este top, de este tag de los discos del año 2000 hasta el 2009, salía el 24 de abril de 2007, venía desde Suecia y lo traía Dark Tranquillity bajo el título de Fiction. 4 discazos que habían sacado entre precisamente ese año 2000 y este 2007, y de los cuales yo sin duda me quedo con este Fiction como el mejor, no solamente de Dark Tranquillity, de esta época de Dark Tranquillity, sino de toda la discografía de los suecos, y probablemente sea mi disco preferido de toda esta década, de todos estos 10 que he ido nombrando. Fiction es un paso adelante, un paso más adelante dentro de la carrera de Dark Tranquillity, porque van evolucionando su sonido desde aquel primer disco titulado Sky Dancer hasta este momento. La evolución ha sido continua, pasando de un death metal más crudo, aunque todavía con toques melódicos, a hacer algo menos crudo y a ir poco a poco introduciendo sonidos programados, sonidos electrónicos, y con esa importancia del teclado que siempre ha tenido Dark Tranquillity. Otro disco de estos de los que cuando los escuchas dices esto es un grandes éxitos, porque es que son todos temazos desde el inicio hasta el final. Creo que ningún disco ningún tema de este disco tiene desperdicio, y creo que todos tendrían el derecho a estar en el setlist de los directos de la banda de Michael Stein. Un disco que suena a Dark Tranquillity, porque Dark Tranquillity tiene su sello propio, un sello que ha intentado copiar otras bandas, pero que nadie lo hace tan bien como ellos mismos. Para mí, el mejor disco de la banda, el mejor disco de esta década. Y hasta aquí llega este tag de lo mejor del año, de la década del 2000, desde el 2000 hasta el 2009. Por supuesto, repito, este es un tag hecho bajo mi criterio personal, bajo mi gusto personal, y no tiene por qué ser ni los mejores discos, ni que sean los que te gusten a ti, ni los que debas tener como fundamentales. Estos son los que yo considero que son los mejores. Seguramente tú tendrás muchísimos, porque salieron en esa década miles y miles de discos, y lo que sí que me gustaría es que aquí abajo en los comentarios pusieras cuáles son tus 10 trabajos preferidos, porque de esa manera siempre podemos compartir muchas opiniones y escuchar a lo mejor algún disco que no le teníamos mucha atención puesta. Sé que es muy complicado, como siempre es muy complicado, ya fue complicado en los 80 y en los 90, en estos 2000 mucho más, porque salieron muchísimos más discos que en esas 2 décadas anteriores, y elegir solamente 10 es bastante complicado, pero bueno, aún así me gustaría que los pusieras. Como siempre, le das al like, te suscribes si no lo has hecho, compartes esto con tus colegas, pásate por supuesto, aquí lo tienes en la descripción del vídeo,
por cada uno de los canales de la Alianza y ve también sus tags de los años 2000. Y nada más, nos vemos en la próxima entrega de Master of the Universe, que va a ser la reseña del nuevo trabajo de Timo Tolkki. Nos vemos, adiós.